La doctora Nélida Peruchena es profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Así que ahora vamos a presentar a alguien de nuestra casa. Es licenciada en Ciencias Químicas, egresada de la UNE y doctorada en Química en la Universidad Nacional de La Plata. Es directora del Laboratorio de Estructura Molecular y Propiedades, conocido como LEMIP, creado desde hace más de 20 años, y es directora del Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste, conocido como IQIBANEA, Instituto de Doble Dependencia, UNE CONICET. Es investigadora principal del CONICET, siendo su especialidad la química teórica y computacional. Ha publicado a la fecha 92 trabajos en revistas científicas internacionales. Ha dirigido 10 tesis doctorales ya finalizadas y cuenta con otras 3 en desarrollo. Sus investigaciones están enfocadas en el estudio de las interacciones intra e intermoleculares en forma teórica que involucran distintas situaciones de enlace, especialmente enlaces deficientes en electrones, como los enlaces de 3 centros, 2 electrones, enlaces de hidrógeno, de halógeno, de calcógeno, entre otros. Centrado en el estudio profundo y mecano cuánticamente riguroso de la distribución de la densidad de carga electrónica y de su función laplaciana en distintos campos de la química que van desde la química supramolecular orgánica, biológica, inorgánica, incluyendo el estudio de reacciones de hidrocarburos catalizados por zeolitas, catálisis computacional que llevan a cabo, ¿no? Hasta la compleja red de interacciones ligando-receptor en la química medicinal, entre otras. Finalmente, sus estudios están orientados a dar respuesta a interrogantes planteados en distintas áreas científico-tecnológicas que requieren de este tipo de conocimiento a nivel atómico molecular. Su disertación en el día de hoy, en este simposio, es Interacciones moleculares, el diálogo entre la química y la biología. Querida Nélida, te doy entonces, te damos el micrófono para poder disfrutar de tu charla. Ahí estamos. Te dejamos entonces con el público. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces un poquito de las interacciones moleculares. Me van a tener que avisar, como el tiempo, cómo lo manejamos. Eh, Todo lo que pensaba cuando me invitó Laura para hacer esta charla, uy, no, no, Laura, esta fecha y todo lo demás, pero realmente después me puse a pensar cuál sería el objetivo de esta charla y es lo que voy a tratar de decir ahora. El objetivo de la charla para mí va a ser mostrar lo que quiero decir, digamos, propiciar la formación de puentes. Ustedes van a ver que hay un puente. Ese puente es porque siempre me caracterizo, voy a hacer lo que siempre hago, tratar de formar puentes entre distintos grupos de trabajo o distintos campos del conocimiento. Y también hay otra cosa que quiero decir que siempre digo. La ciencia progresa por una interacción simbiótica entre la teoría y los experimentos. La teoría se usa para interpretar los resultados experimentales y puede sugerir nuevos experimentos. Y los experimentos ayudan a testear las predicciones teóricas y pueden conducir a mejorar las teorías. Bueno, es un puente entonces entre lo básico y lo aplicado, pero también un puente entre lo teórico y lo experimental. Lo primero que hacer es que cuando uno quiere comunicarse, tiene que buscar un vocabulario común. Entonces, bueno, yo por ejemplo, cuando digo agua, cuando digo eteno, ahora muestro la molécula de agua, pero también muestro al lado un diagrama que ahora voy a tratar de explicar de qué se trata. Son líneas de densidad electrónica y esta es la molécula de agua vista desde un mapa de contorno de la densidad electrónica. Y este es un mapa de relieve de densidad electrónica para la molécula de eteno. Bueno, pero hay algo en lo que todos vamos a saber entender. ¿Qué es lo primero que quiero decir? Quiero agradecer, porque si bien no me es fácil o sea, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, es un buen momento para agradecer en la etapa que estoy, es un buen momento para agradecer a la universidad y a la Facultad de Ciencias Exactas donde he desarrollado toda mi carrera. Entonces, el objetivo de la charla también es agradecer. Bueno, la química ha dejado de ser una ciencia puramente experimental.
¿Por qué digo esto? Porque seguramente todos estamos de acuerdo que hay un montón de temas como salud, energía, sostenibilidad medioambiental, agua y alimentación, donde la química tiene algo que decir, tiene un rol clave en este tipo de situaciones y problemas. Los problemas que nos desafían como sociedad son complejos y la búsqueda de soluciones también deben abordarse con distintas herramientas. Bueno, por eso digo, la química ha dejado de ser una ciencia puramente experimental, que fue lo que se expresó en la lectura del Premio Nobel en 1998 a John Pople y Walter Kohn por sus contribuciones en el campo de la química teórica computacional. Directamente a Walter Kohn, más específicamente por el desarrollo de la teoría del funcional de la densidad de FT, y a John Pople por el desarrollo de métodos computacionales en química cuántica. Estos desarrollos dieron pie a la creación de programas de química computacional, algunos muy populares como el Gaussian, que permiten acceder a la realización de abordar el problema de muchos sistemas moleculares. Bueno, entonces, nosotros también realizamos experimentos, realizamos experimentos computacionales, y en realidad se trata de lo mismo. La forma de plantear la tarea que tenemos que realizar es definir un problema, construir los modelos, hacer los cálculos, analizar los resultados. Tal vez lo que difiere es la cajita de herramientas que representé acá. Acá tenemos nosotros una serie de herramientas que son tanto estáticas como dinámicas, son cuánticas, son clásicas, y también hay algunas herramientas de Machine Learning, porque la inteligencia artificial nos atraviesa a todos en los últimos años, ¿verdad? Bueno, cuando digo pienso en la resolución de problemas, el problema puede venir de distintas partes, puede venir de la parte experimental. Por ejemplo, en este caso que represento ahí, quiero mostrar esta imagen porque después no voy a volver a hablar de esto. Y este es un trabajo muy importante de la doctora, que se hizo, dirigido por la doctora Salazar, donde tenemos un catalizador, o sea, el grupo experimental de catálisis de Brasil, de la Universidad Federal de Paraná, tenía un catalizador que cuando se usaba para las reacciones de transesterificación no funcionaba como tal y no encontraban la explicación de esta situación y estaba en la manera en que fue construido el catalizador. Lo lógico es que el catalizador, como se muestra ahí, tiene adentro el factor direccionador de estructura, que es un surfactante. Ese surfactante luego tiene que ser eliminado por calcinación y se encontraba que cuando se calcinaba y se eliminaba, dejaba de ser un catalizador. Algo raro. Bueno, se pusieron a definir el problema, se construyeron modelos, se hicieron los cálculos, se analizaron los resultados y se llegaron a importantes colaboraciones. Bueno, ahora quiero referirme un poquito a cuando éramos chicos y queríamos resolver, entender cómo funcionaban las cosas. Muchos de nosotros habremos roto varios juguetes tratando de entender cómo funcionaban las cosas. Muy bien, y en línea con esto, Bernardo Husserl, nuestro premio Nobel de Medicina en 1947 y creador del CONICET, tiene una frase que le es característica: el motor de la ciencia, la curiosidad. Así que nosotros, para entender cómo funcionan las cosas, para entender cómo funciona la inhibición de una enzima, o cómo influye la estructura de un catalizador, ahí, o cómo influye la estructura de un catalizador en una reacción, o cómo se autoensamblan las moléculas para formar cavidades y alojar, como hospedar otras moléculas, otros iones. Para eso, nosotros en nuestro laboratorio estudiamos las interacciones moleculares. Entonces, aquí les muestro, tengo un problema de dónde, para ver todo, pero no importa. Aquí les muestro interacciones moleculares, interacciones no covalentes. Bueno, el término interacciones no covalentes es el que más se usa actualmente para hablar de lo que yo quiero hablar hoy. Interacciones no covalentes se refieren como contraposición a la diferencia con las interacciones covalentes. Y ustedes pueden ver acá arriba, supongo que pueden ver, hay un puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua. Esa tal vez sea la interacción no covalente más conocida. El término de interacciones no covalentes comenzó a usarse en 1974 en publicaciones. Y el término de interacciones moleculares es 20 años más antiguo. Ustedes pueden ver acá que interacciones no covalentes
No es solamente el enlace de hidrógeno, aquí tenemos el enlace de halógeno, tenemos interacciones, este también es un enlace de hidrógeno, pero no convencional o multicéntrico. Después tenemos cation pi, después tenemos interacciones pi-pi, interacciones pares libres pi, anión pi, interacciones entre oxígenos, entre átomos de oxígeno, interacciones entre boro y azufre, o sea, entre cloro y carbono, interacciones entre selenio y selenio. O sea, que tenemos una cantidad muy grande de interacciones que se denominan o se consideran como interacciones moleculares o interacciones no covalentes. Bueno, allí en el centro ustedes tienen representadas varias estructuras. Esta primera que está acá es una estructura de un catalizador y adentro tiene una molécula de benceno, que más o menos se puede distinguir, en esta reacción. Bueno, en el centro está la estructura de moléculas que se autoensamblan, que corresponde a la química supramolecular. Y al costado está una serie de hélices y una serie de ligandos o una serie de residuos, y se ven algunas redes amarillas con puntos rojos, como acá, con puntos rojos, que correspondan a los sistemas biológicos, a interacciones moleculares e interacciones no covalentes que se producen en la compleja red de interacciones presente en un evento de binding, por ejemplo. Bueno, eh, bueno, bueno, la idea es que yo les pueda contar cómo interaccionan las moléculas entre sí, qué fuerzas gobiernan estas interacciones, por qué es importante estudiar las interacciones no covalentes. Más allá de cómo se llamen, esto que les digo no tiene nada, para ustedes no es importante, pero sí es para mostrar de que existen muchas interacciones que son denominadas interacciones no covalentes. Quiero decir, por ejemplo, acá se pueden ver, hay 4 estructuras que están unidas, está indicada con una flecha cómo se unirían para formar una estructura, un tetrámero planar. O también se pueden distorsionar un poco e interaccionar entre sí para formar una caja. Esta corresponde a la química supramolecular. La química supramolecular también es un término que no tiene tantos años, eh, y es el territorio de las interacciones no covalentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la química supramolecular, que es la química más allá de las moléculas, porque es como interacciona una molécula con otra, eso corresponde a la química supramolecular, es donde existen eh, muchísimas interacciones, es el territorio, como se dice, de las interacciones no covalentes. Bueno, ¿qué estudiamos? Interacciones, volvemos a repetir, pero tratamos de estudiar no solamente, como mostraba hoy, los pares de moléculas, como mostraba el par de moléculas de agua para formar una interacción de puente de hidrógeno, sino también múltiples y simultáneas interacciones que le vamos a llamar interacciones Horlum. Entonces, por ejemplo, así como nosotros vemos acá que el DNA, los pares de bases del DNA, sabemos que todos conocemos la molécula, todos sabemos que está formado por puentes de hidrógeno y eso contribuye a su estructura tridimensional. Lo mismo las proteínas, acá está indicada, por ejemplo, una beta plegada, cómo se distribuyen los puentes de hidrógeno por pares de aminoácidos y formando un polipéptido de una proteína, como está mostrando acá en esta gráfica. También los hidratos de carbono, los polisacáridos, también con bloques de construcción de moléculas pequeñas que se unen en grandes polímeros para dar grandes estructuras tridimensionales. Bueno, o sea que quiero decir que las interacciones no covalentes es la que más contribuye a la estructura tridimensional de las moléculas, mejor dicho, de las macromoléculas. ¿Cuál es el campo de nuestro interés? Bueno, las ramas científicas involucradas son muy diversas. Y uno puede incluir desde la mineralogía, la ciencia de los materiales, la química inorgánica, la orgánica, la química supramolecular, la bioquímica, la química medicinal, la química ecológica, la farmacología. O sea que estos diversos sistemas químicos seleccionados responden a interrogantes actuales que surgen de distintos campos de la química. Son temas sumamente interesantes para nosotros y de gran desarrollo científico a nivel mundial. Y eso también nos permite a nosotros la vinculación con grupos experimentales, que consideramos muy importantes.
Bueno, sin duda, vuelvo con la idea de, bueno, hablemos de las interacciones no covalentes más importantes. Bueno, los enlaces de hidrógeno es sin duda el más importante de las interacciones moleculares. Se conoce hace más de 100 años. Y sin embargo, es un tópico vital de la investigación científica. Pero además de los enlaces de hidrógeno, ¿y por qué son tan importantes? Porque tiene que ver con la estructura y con la función de las moléculas biológicas, las moléculas de la vida, como decimos nosotros. Y también quiero decirle que el término, por si las dudas me olvido, el término interacciones moleculares, el diálogo entre la química y la biología, no me pertenece a la frase, sino que es habitual en este ámbito decir que el diálogo entre las moléculas y la función biológica se da por las interacciones moleculares. Las interacciones moleculares son, de, con respecto a las enlaces covalentes, de mucho menor energía, de menor fortaleza. Sin embargo, tienen efectos cooperativos y tienen distintas características que los hacen muy importantes para definir la función de las macromoléculas o sistemas macromoleculares. Así, por ejemplo, la interacción de una hormona con su receptor puede producir una cascada de procesos que estén mediados por interacciones no covalentes. ¿Mm? Bueno, ya dijimos que varias de estas interacciones pueden ser más débiles, pero con respecto a los enlaces de hidrógeno, aparece, bueno, me voy a adelantar un poco tal vez, aparece en otra interacción muy similar que se llama enlace de halógeno. Fíjense, esta es la expresión para el enlace de hidrógeno, un dador unido a un hidrógeno que interactúa con un aceptor de enlace de hidrógeno. Y de la misma forma, un dador de halógeno que interactúa con un aceptor de enlace de halógeno. Aquí está la primera para enlace de hidrógeno, la siguiente para enlace de halógeno. Los enlaces de halógeno tienen mucha importancia en los complejos ligandoproteínas. Bueno, ¿cómo las estudiamos? Las estudiamos desde el punto de vista teórico y con una metodología que está basada en los rigurosos principios de la mecánica cuántica, estudiando la topología de la distribución de la densidad electrónica, utilizando la teoría cuántica de átomos y moléculas. Por eso, la imagen de aquí muestra una topología de la densidad. Es para que se den una idea de lo que hablo, ¿verdad? Bueno, se basa en una teoría, que es la teoría cuántica de átomos, moléculas, Q-time, que fue desarrollada por el profesor Richard Bader de la Universidad de McMaster, Canadá, en la década del 70. Esta teoría, de la cual le voy a hablar un poquito, es una teoría sobre la química, o sea, es una teoría que tiene que ver con los átomos, los enlaces, define lo que es un átomo, define lo que son los enlaces, define lo que son las interacciones. Bueno, la teoría Q-time describe la topología de la densidad electrónica en una molécula como una colección de puntos críticos y caminos de enlace. O sea, en esta teoría lo que se hace es una partición rigurosa del espacio tridimensional, en base a la densidad, que permite definir a los átomos que forman la molécula y proporciona herramientas necesarias para calcular sus propiedades y dar valiosa información sobre ellos. ¿Nuestro trabajo en qué consiste? Nuestro trabajo consiste en tender un puente entre la información contenida en las modernas funciones de onda de inicio o empleando funcionales de FT y los conceptos de la química. Entendemos que la densidad de carga electrónica, experimental o teórica, es una herramienta poderosa para explorar la diversidad de situaciones de enlace. Experimental o teórica porque la densidad electrónica también se puede, y la teoría se puede utilizar usando datos de densidad electrónica obtenida por difracción de rayos X, a baja temperatura, usando ciclotrón, usando equipos costosos y dependientes de mucho tiempo, se puede calcular y usar esta teoría de la misma manera con densidades experimentales. Nosotros lo que mostramos como un beneficio de este tipo de estudios es que podemos tener información muy confiable sobre la densidad de carga electrónica que se puede obtener con muy pocos requerimientos computacionales. Bueno,
bastante sencillo, porque si no, no hubiéramos llegado hasta acá, eh, para calculando la densidad de carga electrónica. La densidad de carga electrónica, bueno, lamentablemente le tengo que poner una expresión allí de la densidad, que, que nos dice, que está en relación al que alguna vez escuchó alguna clase, es la integral en todo elemento de volumen del espacio de la phi por la phi conjugada, donde n acá es el número de electrones. O sea, la densidad depende, es una función real que tiene un valor en cada punto del espacio, y depende de la coordenada electrónica, la x chica, y la coordenada nuclear x grande. Cuando digo la x chica de los electrones, hablo de coordenadas espaciales y coordenadas de spin. Y la integración está realizada en un diferencial de tau que incluye todos los electrones menos uno. Bueno, le tengo que mostrar entonces que el análisis topológico de la densidad nos muestra los puntos críticos. ¿Dónde se obtienen esos puntos críticos? Yo tengo una función que tiene un valor en cada punto del espacio, quiero encontrar, para describir ese comportamiento de esta función, sus puntos críticos. Puntos críticos donde el gradiente de la densidad sea nulo. Y eso da lugar a 4 puntos críticos, no tiene sentido que yo se los cuente cuáles son, pero sí hay dos que son muy importantes, que son los puntos críticos nucleares y los puntos críticos de enlace. Los puntos críticos nucleares están centrados en cada uno de los átomos. Por ejemplo, en el caso de la molécula del dímero de agua, nosotros vemos sobre el átomo, eso conocemos todo, ¿verdad? Sobre el átomo de oxígeno hay un punto crítico nuclear, sobre el hidrógeno, sobre el otro hidrógeno, y lo mismo sobre la otra molécula de agua. Y cercanos, estos puntos rojos que existen cercanos a los hidrógenos, aquí y aquí, son los puntos críticos de enlace. Sin embargo, si estoy hablando de interacciones intermoleculares, tengo que hacer interaccionar o ver qué pasa cuando esta molécula interacciona con esta otra. Entonces aparece un punto crítico de enlace aquí en el centro, entre las dos, que es el punto crítico de enlace correspondiente al enlace de hidrógeno, que tiene características que se pueden determinar en ese punto, que no voy a detallar ahora, que son diferentes de los puntos críticos de este que son enlaces covalentes, estos de aquí. Bueno, también necesitamos hablar del gradiente de la densidad. El gradiente de la densidad me muestra, este es un mapa del vector gradiente de la densidad. En este caso yo quise traer un ejemplo de algo que hemos trabajado mucho, que es la forma amida, que está formando un puente con dos moléculas de agua, esta unidad de cabeza-cola, como decimos nosotros, y formando un anillo. Este puntito amarillo que aparece acá es un punto crítico de anillo que se forma por estas interacciones de enlace de hidrógeno. Bueno, volviendo muy rápidamente a la forma mida aquí abajo, o sea, esta que está acá es el grafo, esta parte, el grafo de la forma mida, y este es el campo del vector gradiente. Aquí vemos una serie de líneas rojas que terminan, por ejemplo, en este átomo de hidrógeno. Estas líneas que vienen del infinito terminan en este núcleo, y este núcleo se considera el atractor de todos los caminos gradientes. Este otro, este otro, este otro. Cada uno de estos núcleos son atractores de los caminos gradientes. Y hay una característica importante, que los caminos gradientes no se cruzan. Entonces acá se ve una superficie, que es superficie interatómica, que delimita la posición de los distintos átomos. Aquí también. Y esa superficie corta o contiene, podríamos decir, contiene este punto crítico de enlace. Aquí, 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 exactamente. Bueno, entonces decimos que la teoría B o describe la topología de la densidad de una molécula como una colección de puntos críticos y caminos de enlaces. Bueno, acá lo mismo, acá tal vez más fácil, entre dos átomos A y B, el punto crítico de enlace y el plano que, perpendicular que contiene al punto crítico de enlace. Y que en líneas verdes acá se ven las superficies interatómicas que separan a los distintos átomos. Bueno, esto les mostré, las propiedades topológicas locales que se pueden calcular están dadas acá. La densidad del punto crítico de enlace, el laplaciano, segunda derivada de la densidad en el punto crítico de enlace, etcétera, la energía cinética por unidad de densidad, la energía potencial sobre... Bueno, todas propiedades que me sirven a mí para mi trabajo. Acá está, por un lado, de este lado de aquí, de este lado tengo lo que tiene que ver con el gráfico de la densidad. Acá hay un grafo, ¿no es cierto? Que es una colección entonces de trayectorias, no sé si lo dije, trayectorias de enlace y puntos críticos de enlace. Y este es un relieve, esta parte de densidad. Y esta parte de este otro lado
es el relieve, pero del laplaciano de la densidad. El laplaciano de la densidad es muy importante, como sabemos, un laplaciano nos da los puntos donde nos indica dónde esta función está acumulada o está deprimida. Entonces, acá nos indica dónde está acumulada, por ejemplo, ¿m? Y dónde está deprimida, se nota por acá, por ejemplo, puede ser. Bueno, esto, o sea, que nosotros utilizamos tanto la densidad, la distribución topológica de la densidad, como la de Laplaciano. Por ejemplo, para que nos demos una idea, la del grafo molecular del agua se ve muy sencillo, tiene sus puntos críticos, tiene sus trayectorias de enlace. Están casi sobre la línea de lo que podríamos considerar el enlace. En cambio, la topología de Laplaciano es un poquito más complicada, aparecen un mayor número de puntos críticos, y sin embargo, por lo tanto, muchas veces no se describe de esta manera, pero sin embargo tiene muchísima información muy importante. Bueno, según Bader, tres elementos topológicos definen o son necesarios para describir una interacción. El punto crítico de enlace, la trayectoria de enlace y la superficie interatómica. Bueno, espero haber mostrado los tres y que se haya entendido que con esos tres podemos eh, seguir conversando. Bueno, lo primero que quiero contarles son los comienzos. Nosotros empezamos este es un trabajo, el primer trabajo sobre enlaces de hidrógeno, que aparece en el año 1996, para nosotros, aparecemos nosotros, nuestro laboratorio, estudiando los enlaces de hidrógenos carbono, hidrógeno, oxígeno. Quiero contarles, fíjense, acá estudiamos una molécula de metano, agua, y la otra creo que no la estoy viendo aquí, y la otra es el ácido cianhídrico, perdón, con agua. O sea, son sistemas sumamente pequeños, que era lo que podíamos estudiar en ese momento. Pero en ese momento, les quiero contar que en la década del 90 hubo una gran revolución sobre una gran efervescencia, perdón, sería mejor la palabra, sobre los enlaces de hidrógeno, sobre todo sobre los enlaces de hidrógeno, donde un carbono, que no es un átomo electronegativo, podría estar actuando como dador de hidrógeno en un enlace de hidrógeno. Entonces comienza este trabajo, uno de los trabajos más citados que tenemos, quiero nombrar también a la doctora Laura Sosa, que ha sido mi compañera de trabajo a lo largo de toda esta actividad científica académica. Estos son los primeros gráficos de campo del vector gradiente que hacíamos para estudiar estos sistemas tan pequeños, pero nosotros queríamos estudiar lo que pasaba en el interior de un sitio activo de una enzima, por ejemplo, para que se den una idea. Bueno, en esos años aparecen unos criterios topológicos que el profesor Popelier eh, establece ciertos criterios para decir si un enlace de hidrógeno es un enlace de hidrógeno o no, porque por supuesto había un gran debate. ¿A qué estábamos llamando enlace de hidrógeno? Les puedo asegurar que el profesor de orgánica decía eso no es un enlace de hidrógeno, porque lógicamente la ciencia evoluciona, tiene que dar lugar a muchos cambios, hay conceptos que tienen que ser reconsiderados, ¿no es cierto?, con la amplitud que corresponde. Bueno, entonces le quiero mostrar que en ese momento una de las propiedades que era bastante interesante para cumplir era que tenía que haber una mutua penetración del átomo de hidrógeno y del átomo aceptor. Nosotros con la doctora Salazar empezamos a trabajar en zeolitas y simulamos un pedacito muy pequeño de esas zeolitas. Esas zeolitas son aluminosilicato, donde si nosotros reemplazamos un silicio por un aluminio, esto como el silicio tiene valencia 4 y equivalencia 3 queda disponible, que es uno de los oxígenos a los que está unido ese protón. Este hidrógeno entonces, como este es un aluminio, este oxígeno está unido al hidrógeno y forma un OH, un dador de hidrógeno, que interacciona con el nube pi de un propeno. No me acuerdo si este era isopropeno. Bueno, esta gráfica lo empezamos a poner y discutir este tipo de cosas, diciendo que este era un verdadero enlace de hidrógeno, oxígeno-hidrógeno pi, la gente que trabajaba con zeolitas, corrección de zeolitas, en catálisis y todo ese tipo de cosas. Bueno, hubo que remarla.
Bueno, estos enlaces de hidrógenos convencionales, bifuncionales, este multicéntrico, no lo estoy viendo, no viendo toda la pantalla, así que, bueno, este es un enlace multicéntrico, este es un convencional, por ejemplo, porque es oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Otros no tanto, como por ejemplo estos que están asistidos por carga, que pueden interaccionar con doble enlace o triple enlace, pi, con electrones pi, con zonas de alta, en definitiva, aparece acá la palabra, con zonas de alta densidad electrónica. No necesariamente tiene que interaccionar con los oxígenos, los pares electrónicos del oxígeno de otras moléculas de agua, una molécula de agua, sino que también puede ser que la densidad electrónica esté en un anillo aromático, entonces se produzca este tipo de interacciones que son también enlaces hidrógenos. O sea, existe una gran efervescencia en esa época y nosotros también participamos de ese momento, muy estimulante. Bueno, por supuesto, acá por ejemplo muestro una tabla donde hablaba de todo este tipo de cosas que les conté, que puede ser, hasta un par electrónico sigma podría ser un atractor de hidrógeno, que podría ser tener densidad electrónica. Y también se extienden los límites de lo que era un enlace de hidrógeno, los límites de fortaleza. Y se llega a decir que la fortaleza puede ir desde cercanamente 0 kilocalorías por mol a 45 kilocalorías por mol. Por ejemplo, acá tenemos la última, que no sé si verán, la última que es el agua protonada, o sea, el hidrógeno con agua, tiene una energía de interacción de 49,7 kilocalorías por mol. Y eso es sin duda un enlace de hidrógeno. Bueno, acá ya aparecen las primeras diagramas de relación donde la densidad en función de la energía de estabilización, o sea, la densidad en función de la fortaleza de los enlaces de hidrógeno. Y entonces se clasifican en función de débiles, moderados, fuertes, muy fuertes y hasta el límite covalente. Límite covalente, o sea, estamos hablando de interacciones no covalentes, pero en algunos casos llegaban a ser casi enlaces covalentes. Nosotros empezamos entonces en onda con esa gran efervescencia a estudiar la microhidratación de solutos orgánicos. Aparece el trabajo de un profesor Mizuno, que siempre digo Mizuno generoso, donde desde el punto de vista experimental él empieza a estudiar distintas hidrataciones con distintas cantidades de agua, distintos, y se determina calorimétricamente, determina por rayos X, por Raman, por resonancia magnética nuclear, empieza a estudiar, ver las propiedades los cambios que se producen en las propiedades, dependiendo de la cantidad de agua que interacciona con estos solutos orgánicos. Los solutos orgánicos que tenían un grupo polar, por ejemplo acá, que tienen un oxígeno en esta estructura, había tetrahidrofurano, tetrahidropirano, dioxano, ese tipo de estudio. Y allí encontramos encuentra Margarita, es parte de su tesis, la que estoy mostrando, a pesar de que tiene muchos años, me pareció importante mostrar cómo no solamente podemos decir cómo es que la densidad tiene relación con la fortaleza de una interacción, sino que cuando existe un conjunto de interacciones presentes al mismo tiempo, se puede establecer la sumatoria de la densidad de los puntos críticos de enlace de cada uno de estos puntos críticos y podemos ver que esto tiene que ver con la fortaleza de esta interacción con la energía de estabilización, en este caso de las microhidrataciones. Bueno, sigo entonces. O sea, este es para agradecer, agradezco entonces también en este momento. Recordar en qué estábamos hablando de que nuestro trabajo consiste en tender un puente y podemos explorar estas situaciones de enlace. Bueno, acá aparece esto que ya me adelanté a decir, a la siguiente década aparece, o sea, la otra de la década del 90, y después a partir del 2000 aparece una gran también efervescencia en cuanto a los enlaces de halógeno. Los enlaces de halógeno ya existían y el profesor Legón, desde la parte experimental, había descrito muchas situaciones de enlace donde ¿qué pasaba? Pasaba algo muy extraordinario, que como un átomo electronegativo
como por ejemplo un halógeno, que esté unido a otro halógeno inclusive, podría interaccionar con un oxígeno que tiene su par electrónico acomodador. ¿No? Entonces empezamos, cómo interaccionaba, cómo era la cuestión, cómo puede ser que un átomo tan electronegativo como los halógenos están en el otro extremo de la tabla periódica. O sea, son los más electronegativos. Entonces, ¿cómo puede ser que esté actuando como un protón, que esté actuando como si fuera un protón? Bueno, eso es posible. El profesor Politzer explicó que si un halógeno está unido covalentemente a un átomo, en este caso de carbono, un R, supongamos, ¿no es cierto? Se produce sobre el mapa de potencial electrostático, se observaba un cap de potencial positivo, un delta más, como dice acá, en el halógeno. Se produce un cap positivo. Y de esa manera, en la dirección del enlace, ¿sí? Pero existía, como siempre, como corresponde, ¿no es cierto?, sobre el halógeno existía esta gran concentración de electrones como un torum en la posición ecuatorial. Entonces llamó el profesor Politzer, llamó el sigma Hall. El sigma Hall porque dijo, bueno, este es un agujero que se produce en la dirección del enlace sigma, justamente por el efecto de este carbono o este grupo R que estuviera aquí, que atrae los electrones de este enlace, le quita esos electrones y aquí se produce un cap positivo. Bueno, nosotros cuando vemos estos trabajos, ya habíamos empezado a ver que el enlace de halógeno, este trabajo de Politzer es 2007. Nosotros en el 2009 mandamos a publicar este trabajo donde decimos, pero el potencial electrostático no es una propiedad real del sistema, la densidad electrónica sí. Y el laplaciano de la densidad, este es un gráfico del laplaciano de la densidad para el sistema, no veo porque tengo justo la barra arriba, pero supongo que es flúor-cloro, este es el átomo de cloro, este es el átomo de flúor, y este es amoníaco, y fíjense que el nitrógeno del amoníaco tiene una alta densidad electrónica, porque acá están los pares libres del nitrógeno. Entonces se produce una interacción enlace-halógeno entre este agujero, que es un verdadero agujero en el laplaciano de la densidad electrónica, es una verdadera zona deficiente en electrones, y esta zona que tiene rica en electrones. O sea, el halógeno de esa forma se comporta como un como electrofílico, tiende a interaccionar y a tomar esta densidad electrónica que está concentrada acá. Bueno, esto es simplemente para mostrarle lo que les decía, que desde el año 2000, cómo crece la cantidad de paper que llevan el título, que llevan la palabra enlazado por halógeno o enlace de halógeno en el título o en el resumen. Y se empieza a observar eh, la, la, la importancia en los complejos ligando proteínas. Se observa que un 53%, analizando en base de datos de proteínas, se observa que un 53% de los halógenos se unen a oxígeno, pero un 33% se unen a un sistema pi, como puede ser un anillo aromático, o se unen al nitrógeno un 9%. Bueno, nosotros decimos que estas son interacciones Hall-Lum. Interacciones Hall-Lum, ¿por qué? Porque son interacciones entre una zona de acumulación de densidad electrónica, dada por su laplaciano, y de depresión de la densidad electrónica aquí, en este agujero. Y eso involucra, o sea, esta interacción Hall-Lum, esta descripción, por ejemplo, del enlace de halógeno en este caso, está hecha en función simplemente o solamente de una propiedad real de la molécula, como es la densidad electrónica.
a través de su función segunda derivada, que es la presión, que nos dice dónde está acumulada y dónde está deprimida. Empezamos a ver que esta situación se involucra a distintos átomos a lo largo de la tabla periódica. Y que, por ejemplo, podemos ver qué pasa en el enlace de boro. Por ejemplo, un boro, acá, con sus 3 hidrógenos, está unido a un carbono de un carbeno. El carbeno, puede ser singulete o triplete, en este caso el carbeno, pero no viene al caso, el carbeno tiene un par de electrones y es a través de ese par de electrones del carbeno, que sería un LUM, y el Hall que se produce en el boro, se produce una interacción muy fuerte, que también es una interacción no covalente, clasificada dentro de las interacciones no covalentes. Bueno, esto es simplemente para mostrar, porque acá se nota muchísimo, cómo hay muchas situaciones de enlace donde a través de la envolvente laplaciana o la densidad electrónica, nosotros podemos estudiar los enlaces de todo tipo. En este caso, simplemente para mostrar el, el, una, como la fortaleza de los enlaces de halógenos, que también los enlaces de halógenos también tenemos débiles, moderados y fuertes, y van en una relación bastante importante con respecto a los enlaces de hidrógeno. Antes se discutía de que eran más débiles que los enlaces de hidrógeno, pero hay situaciones donde realmente son inclusive mayores que los enlaces de hidrógeno. Bueno, también, como empezamos a participar en describir la naturaleza del enlace de halógeno. Es decir, en sistemas, por ejemplo, ácido clorhídrico amoníaco, ciano, el cloruro unido a un ciano con amoníaco, o un cloro unido a un flúor con amoníaco, ustedes ven en esta gráfica a través de su función laplaciana, y también los valores están escritos aquí, los valores son momentos cuadrupolares, porque como les dije, podemos calcular muchas cosas, entre esas cosas podemos ver esto. Y una simple impresión visual nos muestra cómo el agujero va aumentando de tamaño cuando aumenta la fortaleza de la interacción. Esto, por ejemplo, 2003. Bueno, entonces aparece la definición del enlace de halógeno, es una región entre el enlace de halógeno, aparece una definición. Quiero contarle que la internacional, la IUPAC, que es la que se encarga de todas las convenciones de los químicos, establece una definición. Primero hace un llamado a la comunidad científica para hablar de todas estas interacciones donde aparecen halógenos actuando como electrófilos, para llegar a definir qué es el enlace de halógeno. Entonces dice que tiene que haber en el enlace de halógeno una interacción neta entre una región electrofílica del halógeno y otra de una entidad molecular, y una región nucleofílica de otra o de la misma entidad molecular. Esta definición del enlace de halógeno se da en el 2013. Quiero decir que ya en su momento, recuerdo que Darío había propuesto en su tesis una definición de enlace halógeno, describiendo las características en función de la topología de la densidad. Pero cuando hablan de una interacción neta, eh, está implícito, y después se describe, toda la descripción que corresponde a la teoría Kutan. ¿Qué quiere decir? Que para la teoría Kutan existe una interacción neta entre dos átomos cuando existe un punto crítico de enlace y una trayectoria de enlace. O sea, cuando hay una trayectoria de enlace entre los dos átomos unidos, existe una interacción neta. Bueno, empezamos a ver en la bibliografía que el enlace de halógeno se empieza a cambiar tiene mejor prensa y se considera una interacción más versátil que el enlace de hidrógeno. Y eso tiene mucha lógica, porque el halógeno es un átomo que tiene, sobre todo, empezamos flúor, cloro, bromo y yodo, dejando de lado al flúor, que es el que menos participa, es muy dependiente de quién sea el que está unido al flúor para que éste pueda actuar, exponiendo su deficiencia electrónica en su parte axial. Decía, empezamos a ver
em, que el enlace de halógeno, como son átomos más polarizables, tienen una mayor cantidad de densidad electrónica, por lo tanto, a medida que bajamos la tabla periódica, aumenta su polarizabilidad. Y al aumentar su polarizabilidad, eso le da la mayor versatilidad y ductilidad al enlace al enlace de halógeno respecto del enlace de hidrógeno. Bueno, el enlace, también se observa dentro de la comunidad que el oxígeno puede interaccionar con múltiples bases de Lewis. Entonces, por ejemplo, puede este oxígeno de un backbone de una proteína formar un enlace de hidrógeno por un lado y un enlace de halógeno por otro. O, por ejemplo, en este caso también, de que puede interaccionar eh, con el oxígeno de la molécula de agua con un enlace de halógeno y con el oxígeno hidrógeno de una molécula de agua, por ejemplo. ¿No? O sea, se empiezan a ver situaciones muy interesantes. Bueno, acá simplemente para mostrar que también pueden existir doble Hall-Lump, o sea, interacciones entre dos pares de flúor bromo. Darío mostró junto con el doctor Alcorta, que visitó la universidad en ese momento, y hicimos algunas colaboraciones. Muy interesante ver cómo estos puntos que están acá, que son de máxima concentración, puntos críticos de la relación de máxima concentración en la capa de valencia del bromo, interaccionan con este punto de acá, que del otro bromo, que es un punto crítico que corresponde a una depresión de esa densidad electrónica en la capa de valencia de este bromo. Y lo mismo puede describir en estos dos puntos de acá respecto de este. Bueno, y así también otro trabajo muy interesante entre átomos de selenio en dímeros de seleno carbonilo compuesto. Bueno, ya para el año 2016 ya nos invitan al primer simposio que se realiza sobre el ácido halógeno en Porto Cesario, Italia. Y en el 2017 invitan a Darío a un especialista de la molécula, de la revista Molecule, para enlace de halógeno y más allá. O sea, tuvimos dos épocas muy importantes y las aprovechamos. Múltiples y simultáneas interacciones Hall-Lump. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, estoy muy perdida, pero no quiero dejar de decir que en Eh, 1980, seis, teóricamente 6 minutos, Nélida, pero eso es lo lindo de ser último. No podés bueno, extenderte, no hay problema. simplemente no quiero dejar de mostrar eh, que lo que es la química supramolecular. Y en 1987 el Premio Nobel de Química se otorgó a Jean-Marie Lehn sobre su trabajo en química supramolecular. Es más, la denominación de química supramolecular o química más allá de las moléculas o interacciones no covalentes, como reino de la química supramolecular, pertenecen a este investigador. En el tema de la construcción, el diseño, porque ¿para qué queremos saber las interacciones? Queremos saber las interacciones para aprovecharlas en el diseño de nuevos materiales. Entonces aquí con el doctor Andrés Nicolás Petelki, que me ha prestado sus diapositivas aquí, podemos ver cómo, o quiero contar cómo, desde la densidad electrónica, fíjense, desde Cotán, y empezando con moléculas de ácido cianúrico. El ácido cianúrico tiene una particularidad que tiene tres nitrógenos en la estructura del anillo y tres grupos carbonilo. Por la similaridad que tiene con las bases de ADN y la melamina, que tiene también en este caso tres nitrógenos endocíclicos del anillo aromático, una triamina, y también triamina, tres grupos amina. Fíjense cómo lo vemos nosotros. Nosotros vemos esta molécula y decimos, esta tiene dos electrónicos dadores de pared de hidrógeno, dadores del enlace de hidrógeno. Esta tiene otros dos, esta tiene otros dos. Pero a su vez tiene tres nitrógenos, tiene tres aceptores del enlace de hidrógeno. A su vez también tenemos los nitrógenos. Bueno, así la vemos, así la vemos. Y entonces podemos ver cómo se unen para formar pares, dímeros, como hay aquí, para formar trímeros,
cómo se pueden formar tetrámeros, pentámeros, hexámeros, heptámeros, y analizamos la cooperatividad que se produce entre ellos. ¿No? Estas rosetas, digamos, que se forman, se pueden depositar sobre placas metálicas o también pueden apilarse, depositarse unas sobre otras, en algunos casos, ¿no es cierto? Como formando los nanocables. Bueno, esto comenzó en 2017 y estos trabajos se publicaban en el Journal Molecular Modeling. Pero al 2019, pocos años, se publicó este resultado muy importante en el PCCP, que es una revista muy importante para nosotros, para la comunidad científica, donde no solamente hablábamos, bueno, esta lámina solamente muestra el tetrámero de melamina, o el tetrámero que está formada por melamina y ácido cianúrico, y pueden alojar, forman cajas supramoleculares, esta es vista desde arriba, esta es vista desde arriba, esta es vista desde el costado. Me voy a concentrar en esta, que es la que más me gusta. Y aquí este espacio celeste que está dibujado, que está pintado en celeste, es el que corresponde al espacio que queda libre. O sea, esta caja puede alojar, como se ve acá, puede alojar no solamente sodio cargado positivamente, cloruro cargado negativamente, puede alojar átomos de gaseosos como argón, sino que también pueden alojar el pariónico, y eso es una cosa importante, es una cosa importante, una característica importante de estos materiales. Estas cajas supramoleculares para alojar iones es una cosa que deseamos. Bueno, por supuesto que estudiamos toda la parte energética también de esto, que no me voy a detener a decir. Bueno, también solamente decir que se puede, por ejemplo, después trabajamos haciendo modificaciones covalentes fíjense, esta es la misma estructura de melamina que dijimos antes, que tenía 3 grupos amino. Bueno, si reemplazamos uno, como está acá, podemos reemplazar todo el grupo amino por esto, y eso es R, tomando estos sustituyentes, o simplemente aquí colocar un hidrógeno. Y analizar cómo se unen, cómo se forman los dímeros, los trímeros, los tetrámeros, cómo buscan estas moléculas de interacción agresiva. Y ver cuáles son las fuerzas, como se ve acá, cuáles son las fuerzas de estas interacciones, cómo esta suma, las contribuciones, cómo fortalecen estas compuestas. Bueno, otro más, este es muy interesante porque este es un barbiturato. Los barbituratos queremos que los barbituratos atrapen cloruro, entonces aquí se reemplaza, fíjense, este es derivado del ácido cianúrico, porque tiene los 3 carbonilos aquí, pero se reemplaza este nitrógeno de ahí, ¿se ve? Acá. Este nitrógeno se reemplaza por un metileno, un carbono hidrógeno 2. Y a su vez, en este naranja están indicados distintos residuos. Este trabajo fue considerado muy importante por la revista, que es una revista muy buena. Bueno, después también seguimos ya acá trabajando, ya Nico es ingeniero químico, por lo tanto él busca hacia el diseño ingenieril, digamos, molecular así ingeniero, y este trabajo se publicó en la revista que va en esa dirección. Bueno, acá se ve una cosa muy interesante. Para nosotros es fácil de verlo, sencillamente, cómo en este caso también unos enlaces de hidrógeno bifuncionales, por un lado atractor, por un lado es dador de enlace de hidrógeno, y por otro lado aceptor de enlace de hidrógeno, genera toda yo diría, una circulación electrónica que potencia este nitrógeno, y a su vez esto nos da la posibilidad de jugar mucho con los sustituyentes que pueden colocarse así para mejorar el diseño de lo que queremos. Bueno, en complejos biológicos, diseño basado en la estructura. Bueno, acá está la imagen que les decía. Siempre buscamos conocer las interacciones que estabilizan o desestabilizan determinado complejo, ligando receptor. O sea, siempre quisimos llegar acá.
esa es la verdad. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos trabajando con un aminoácido. Este es un ejemplo de glutamina, donde para simular la cadena de esta proteína, nosotros colocábamos grupos protectores de un lado y del otro. Por esto está la N-acetil, L-glutamina, N-metilamina, y estudiábamos los efectos de las cadenas laterales sobre el backbone para la formación de alfa hélice. O sea, con el grupo del doctor Henry, él trabajaba también con el doctor Sigmadia, en un proyecto muy interesante donde se analizaban uno por uno todas las aminoácidos en sus distintas conformaciones y sus distintas interacciones, que seguramente van a formar base de datos y que hoy seguramente estaremos utilizando. Y bueno, cortando uno por uno todos estos aminoácidos, podemos ir estudiando de a poquito, como se come un elefante, de a poquito, las distintas eh, interacciones de enlace hidrógeno entre cadenas laterales. Bueno, esto es lo mismo, pero nuestro interés estaba acá. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Nosotros queríamos estudiar, por ejemplo, esto es el grafo molecular de la conformación 1. 1 porque estudiábamos un conjunto de conformaciones. Este trabajo también lo hacemos con el doctor Henry, del grupo de San Luis. Estudiamos una conformación de dopamina en el sitio activo del receptor D2. Fíjense, este grafo molecular, como bien dijimos, es una colección de puntos críticos. Vemos puntos críticos rojos y puntos críticos amarillos. Y vemos en esta zona, está enmarcada donde se encuentra la dopamina. No sé si la pueden ver ahí. La dopamina tiene dos oxidrilos, uno está acá está el otro. Y aquí está el grupo amino, ¿sí? Carbono, carbono, después el grupo amino. Está interaccionando en el sitio, bueno, en el sitio del receptor. Y lo que observamos es la cantidad de interacciones que se producen que no se pueden estudiar desde un simple análisis geométrico. O sea, uno no puede ver la interacción que existe, por ejemplo, entre este anillo de la fenilalanina 145 con la fenilalanina 186, o el efecto que se produce sobre el mismo anillo aromático de la dopamina, a través de las interacciones pi-pi o carbono-hidrógeno-pi. O sea, estos pi aromáticos, estos hidrógenos pi aromáticos también pueden interaccionar con distintos átomos aceptores de enlace de hidrógeno, y eso no se puede ver tan fácilmente desde los datos geométricos estructurales. Bueno, también vemos una cosa interesante cuando nos encontramos con este tema, que a mí me fascinó, que es cómo ven los puntos críticos del anillo, pero a su vez, todas estas interacciones a su vez construyen una serie de anillos, y esos anillos también brindan estabilidad a la estructura. O sea, cuando observamos, nos llamó la atención y dijimos, seguramente esto tiene que favorecer a la estabilidad de la estructura. Bueno, este trabajo se publicó en una revista muy buena en el 2011. Acá, por ejemplo, es cuando analizábamos estas conformaciones y ver cómo era la contribución de por ejemplo, aquí hay como el puente de hidrógeno que se formaba con los oxidrilos de la serina, de las distintas serinas, y había toda una discusión interesante en ese momento. Bueno, nosotros participamos de este trabajo, pero nosotros queríamos hablar más de estas interacciones. Entonces, hicimos un trabajo hablando de las interacciones no covalentes en el receptor D2 de dopamina. Ese trabajo en el 2014. O sea, tomamos este pedacito, analizamos, como siempre lo analizamos, y analizamos su grafo y sus densidades, sus puntos críticos, sus características. Nos encontramos con la sorpresa que este trabajo sale en la tapa de la revista del Journal of Organic Chemistry. Gran satisfacción también. Aquí agradecemos a Emilio y a la gente de San Luis también. Oh, no, ¿qué pasa? Ahí está. Sí. Bueno,
Quiero hacer rápidamente que aquí está la molécula de dopamina, si la ven. La molécula de dopamina tiene un oxidrilo en para y un oxidrilo en meta. Nos comentan que cuando se sustituye uno de estos oxidrilos, aumenta la actividad dopaminérgica. Pero cuando eh, pero no es cualquiera. Cuando yo miro la estructura, observo que seguramente es el meta, dije yo. ¿Por qué? Porque si colocamos acá un cloro, ese cloro nosotros notamos que mimetiza el comportamiento de este OH. O sea, el cloro en la posición meta de la dopamina hace un efecto muy interesante. Y acá yo observo y siempre cuento esto como fíjense esta flor que se produce acá. La cantidad de interacciones que están presentes en este sitio alrededor de este cloro. O sea, este cloro, que está unido a este anillo aromático, está interaccionando con hidrógenos acá, pero también está interaccionando con un oxígeno acá, en un enlace de halógeno. Acá está interaccionando con otro oxígeno, en otros lados está interaccionando con... O sea, hay un montón de interacciones que se producen en las que interviene este cloro. Bueno, esto no lo voy a contar, pero simplemente yo no puedo dejar de decir la satisfacción de este trabajo no sé si se ve allí, que es sobre el rol del entorno del halógeno en el enlace de halógeno. Porque no voy a poder llegar a contar, pero fíjense eh, cómo un cloro, en este caso unido a un anillo aromático, que puede interaccionar con una proteína, como aquí en un sistema proteico, se llegó en este trabajo a estudiar el efecto del entorno. ¿Por qué? Porque además del halógeno participar en la formación de un enlace de halógeno, la cantidad de interacciones que posibilita la presencia del halógeno. O sea, hay un conjunto de interacciones de enlaces de hidrógeno que interaccionan con esa zona de alta densidad electrónica que tiene el cloro. O sea, por la zona de baja densidad electrónica, interacciona como enlace de halógeno. Pero por la zona rica en electrones, interacciona con los enlaces de hidrógeno. Bueno, se llegó a desarrollar un protocolo donde uno puede introducir, simplemente definir esto, puede introducir sus datos y puede elegir, ver cuál es el mejor sitio para reemplazar un átomo de hidrógeno, por ejemplo, por halógeno, para mejorar la actividad de lo que esté buscando. Este trabajo está publicado en el 2022. Estoy muy cansada, lamentablemente les pido disculpas, pero no se lo puedo contar más. Bueno, quiero seguir simplemente para decir que la búsqueda de fármacos para la enfermedad de Chaga es donde uno puede mostrar, cómo puede mostrar cómo estas cosas que estudiamos, que son tan académicas por ahí, estas nubes electrónicas, cómo se acumulan y cómo no, y cómo interaccionan. También uno puede orientar su estudio. Si bien es un estudio de investigación básica, lo puede orientar a problemas que tienen que ver, como por ejemplo, con una enfermedad de Chagas, que es una enfermedad eh, muy importante, o sea, lamentablemente muy importante en América Latina y en esta región del país también. O sea, es importante no solo para nuestra región como país, sino también importante para el continente, importante para el mundo, porque dada la gran cantidad de comunicación que existe, de viajes que existen, ¿verdad? Esto, aún en las zonas donde no era endémica, existe Chaga. En España se han realizado congresos por Chaga cuando se considera que no es una enfermedad. Bueno, yo quiero saber ahora cómo usar esto en el diseño de fármacos, o le quiero contar cómo usamos esto en el diseño de fármacos. O sea, cómo podemos extraer la información desde una compleja red de interacciones moleculares. ¿Por qué?
Bueno, existen solamente dos. La enfermedad de Chagas tiene como más de 100 años también, 102 años. Existen desde hace 50 años solo dos medicamentos, el Nifortimox y el Benzimidazol. ¿Por qué ocurre esto? Y son encima, no son buenos medicamentos, son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios y son medicamentos que no sirven en la etapa crónica de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Como decía, escuchaba recién, ¿verdad? La conferencia anterior. Para descubrir un nuevo fármaco se llevan de 10 a 14, 15 años y se utilizan varios miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No es un problema que se considere redituable, podríamos decir, y por lo tanto eh, se considera que la enfermedad de Chagas está dentro de las enfermedades desatendidas, las enfermedades de la pobreza. Bueno, nosotros trabajamos, voy a tratar de apurar también esto, encontramos el trabajo experimental, en este caso desde la bibliografía, de una serie de vinilsulfona como andamiaje, que se habían sido sintetizadas en el laboratorio del doctor McKerrow, por el doctor, y en Estados Unidos, y encontramos que en la bibliografía existían 17 vinilsulfonas que habían sido determinadas. Y encontramos que dentro de usando como blanco molecular la crucipaína, no puedo dejar de decir que la crucipaína es fundamental para la supervivencia del parásito, o sea que es un buen blanco molecular, porque la crucipaína está presente en todas las etapas del ciclo de vida del parásito, o sea que inhibir la acción de la crucipaína es fundamental. Entonces existen un montón, 17 compuestos de dimetilsulfona. ¿Y cómo hacemos nosotros para extraer la información? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estudiar esos compuestos y cómo, vamos a ver, vamos a ver. Podemos ver que esta enzima tiene, bueno, como tiene 7 sitios, no voy a decir todo, simplemente diré, estos son los 4 sitios los S1', el S1, el S2 y el S3, donde se coloca, fíjense, ahí en stick hay una vinilsulfona, que es nuestro sistema de referencia porque está cristalizada y se pueden tomar sus datos de allí. Bueno, con este conjunto de moléculas que habían sido sintetizadas y sus valores de KI habían sido determinadas, ¿m? El doctor Jai Shankar, el que la sintetizó, nosotros empezamos a trabajar eh, tomando estas estructuras no estaban, estas estructuras las tuvimos que modelar, es, y estoy siendo muy imprecisa, le pido disculpas, pero estoy cansada. Por dinámica molecular, podemos introducir, ¿no es cierto?, estos compuestos uno por uno, en cada uno, y analizar ese complejo crucipaína inhibidor. Una vez que nosotros hacemos las dinámicas de esos complejos, unimos cada uno de ellos en el sitio de unión, nosotros realizamos un recorte, le llamamos, es decir, un recorte porque esto lo hacemos en dinámica y esto, también dijimos que tenemos que hacerlo con herramientas mecanocuánticas. Entonces tenemos que hacer un recorte considerando desde cada átomo del ligando un 5 Angstrom para considerar qué aminoácidos están involucrados en este sitio. De esa manera, con ese recorte, analizamos para obtener los descriptores. ¿Cuáles son nuestros descriptores? Los puntos críticos de enlace y las trayectorias o caminos de enlace. ¿Mm? Eso es lo que nosotros encontramos. Esta es la imagen, esta misma imagen en grafos moleculares. Por supuesto, no está toda la cantidad de interacciones que se producen, pero como ustedes se dan cuenta, existe una gran cantidad de interacciones presentes. Uno ya no puede manejar simplemente a simple vista. Necesita tiene que automatizar el proceso de extracción de esa información de la red de interacciones moleculares. O sea, esto es lo que queríamos. Queríamos llegar a ver esta red de interacciones y poder establecer
nosotros queríamos, pero no siempre se obtiene lo que se quiere, establecer cuál de todas estas subsitios de la enzima eran determinantes y podíamos trabajar en ellos modificando en este ligando, modificando para mejorar ese anclaje. Bueno, ¿cómo hacemos para extraer esta información? Usamos un modelo de clasificación usando máquinas de vector soporte con eliminación recursiva de variables. ¿Por qué? Porque acá en cada grafo molecular, para cada uno de estos compuestos, nosotros encontramos alrededor de 320 interacciones moleculares. Imagínense la cantidad de información, y a su vez 17 compuestos. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos muestra las principales interacciones que seleccionó el modelo clasificador. ¿Qué queríamos con el modelo de clasificación? Que nos dijera cuáles eran las interacciones de tipo activa y cuáles eran las interacciones de tipo inactiva. Quiere decir, cuáles eran las interacciones más importantes para clasificar, cuáles eran las interacciones que consideró el sistema más importante para clasificar. La primera barra acá, la primera barra nos muestra la que tengo identificado como interacción 1. Nos muestra que esta es la más importante dentro del modelo de clasificación. Esta es la interacción más importante para la clasificación. Y a su vez vemos en dos colores porque indica el color en el caso de donde aparece, cuánto es la proporción en que aparece, de acuerdo a la barra, cuál es la proporción en que aparece en las interacciones que llamamos en los complejos de tipo activo, y en el celeste las que aparecen en la de tipo inactivo. Vemos que acá hay coeficientes, las positivas que aparecen clasificando en las interacciones de tipo activa, y en negativa las clasificando las interacciones de tipo inactiva. O sea, nosotros no podíamos de entrada, como en otros casos, ver cuáles eran las interacciones más importantes. Era una maraña de interacciones, por eso que recurrimos al Machine Learning. Nosotros encontramos esta interacción que es la más importante, donde es nitrógeno-hidrógeno con el oxígeno, un puente de hidrógeno importante y fuerte, con la asparagina 182, ¿sí? Esta es importante porque facilita la formación del ion de tiolato y midasolio que se produce con el sulfuro de la cisteína 25. Estas tres están involucradas en lo que se llama la tríada catalítica. Bueno, eh, tenemos también otra interacción que consideramos que aparece como muy importante, que se produce, esta por ejemplo no la podríamos ver geométricamente, se produce con el anillo aromático del triptofano 184. Y entre las inactivas aparece que aparecen el sulfóxido de la vinilsulfona, el sulfóxido de la vinilsulfona, interaccionando fuertemente con otros dos residuos. Bueno, nosotros hicimos esto que les contaba, que queriendo ver cómo se anclaba en cada subbolsillo estas 17 complejos, para ver si había alguno que nos dijera, acá hay que tocar en este más importante que en este otro. Bueno, no es tan fácil, no siempre se logra. Entonces tomamos esta por ejemplo, este complejo dentro de las activas, porque tienen un KI menor de 170, o sea, nosotros clasificamos inactiva o inactiva según este valor de corte. Los que tenían un valor menor de 170 nanomolar y los que tenían un valor mayor de 150 nanomolar. En el otro gráfica tendría sentido decir que esta tiene un valor de 50 nanomolar de constante de inhibición y esta tiene un 1700 o 2000, o sea que hay una relación bastante importante de diferente. Sin embargo, la estructura, si uno la mira, la estructura no tiene gran diferencia. Sí tiene gran diferencia lo que ocurre cuando esa molécula del ligando se introduce en, en la hendidura de la enzima crucipaína. Bueno, en este caso, aquí se muestra, pero no voy a entrar en detalle, obviamente, cómo se producen pueden ver las flechas que se producen muchos movimientos, tanto en el sitio que identificamos como S1', como en el sitio que identificamos como S3, cómo se, cómo se producen movimientos de las cadenas polipeptídicas y cómo interaccionan. Tal vez no dije, pero el ligando es un similpéptido, o sea, también tiene una estructura
eh, de vinilsulfona con una estructura símil PET. Bueno, por eso es que van a haber muchos residuos de un lado, tipo aminoácido de un lado y del otro. Bueno, quería simplemente decirle que, a ver, que se encuentra cuando uno analiza, con, teniendo ya esta información que considero muy valiosa, cuando uno analiza ese par de complejos, por ejemplo, uno muy representativo de activo y otro representativo de inactivo, se observa que hay una clave acá, que es un interruptor, que es el triptófano 184. Dependiendo de dónde se ubica, cómo el triptófano puede, como acá lo vemos, que interactúa en las activas con la histidina 162, cosa que no ocurre en las inactivas. Bueno, y así, simplemente para decirle que eso, ¿a qué nos permitió a nosotros? Bueno, a nosotros nos permitió encontrar usando este modelo de clasificación, extraer toda la información que nos daban las interacciones moleculares en el sitio activo de la enzima, explicar el mecanismo de esta interacción, entender el rol que jugaba el triptofano como un verdadero interruptor y entender los cambios conformacionales que ocurrían en distintas zonas. Fíjense que hablé de S1 y S3, pero también podría ver qué pasaba con el S2. Eso también nos permitió elaborar un farmacófono. ¿Qué quiere decir? Elaborar estos puntos están indicando, son puntos calientes que se colocan para mejorar la destrucción de los métodos de docking. Quiere decir que acá también hay un ejemplo de cómo, desde los datos experimentales, podemos llegar a mejorar el modelo, ¿no es cierto? Y después hacer una búsqueda prospectiva sobre grande base de datos con este nuevo eh, modelo de docking, digamos, ¿no? O sea, usar esas mejoras para ir mejorando el modelo para hacer un cribado virtual prospectivo, para analizar extensas bases de datos y ahí buscar nuevos inhibidores. Bueno, esto ya se hizo, sí, la doctora Angelina cuando fue al supercómputo de Barcelona, después conseguimos un subsidio también para hacer estos casos, y sobre todo para las dinámicas, que son muy costosas y demandantes de espacio. Y bueno, ahora falta hacer los ensayos experimentales de 17 drogas que se han propuesto como inhibidores. Esto se va a hacer próximamente en la Universidad de Minas Gerais, en Brasil. Bueno, ya no voy a decir nada de esto, porque me parece que la cara de Laura indica que ya estamos. Simplemente esto, porque quería decir qué importante que son los halógenos. Soy fanática de cómo actúan los halógenos en los sistemas biológicos. Y esto refuerza lo que dije al principio, por eso ya lo dije antes, esas flores que genera, o esas arañitas que genera de las múltiples interacciones que se presentan cuando ellos se sustituyen. Y acá hicimos un estudio donde se fueron sustituyendo en una base de datos, se eligieron, se seleccionaron compuestos, que son estos que están acá, ahora de otro tipo de andamiaje, estos son semicarbazonas y estos son andamiaje de benzimidazol, y solamente se reemplazó, en cada una de estas, solamente se reemplazó un átomo, hidrógeno por halógeno. Y realmente hay cambios de hasta 100 veces la actividad, cambios de constante inhibición, 100 veces. Entonces, Emilio decía, pero no puede ser que una sola interacción, porque no es tan fuerte la interacción, es de similar fortaleza que la de los enlaces de hidrógeno. Sin embargo, lo que se muestra en esta gráfica de sumatoria de densidad con respecto al entorno, a la influencia del entorno en cada par, uno puede ver, la barra más alta es la que corresponde a la fortaleza del anclaje. Y esta barra, que es bastante alta también, es cuánto contribuye el entorno de enlaces de hidrógeno al enlace de halógeno. O sea, la presencia del halógeno produce muchas cosas, y entre ellas los cambios que producen y cómo a su vez participa en otras interacciones, es lo que hace, entendemos nosotros,
es lo que hace, contribuye de esta manera tan importante. O sea, no es una sola interacción, es el conjunto de interacciones. Por último, solamente para decir que, porque aquí también, bueno, no, quiero decir que esta es parte de la tesis de Lucrecia Bugado que rindió este año, o fin del año pasado. Realmente también quiero agradecerle muchísimo todo su trabajo. Bueno, acá quiero mostrar solamente que hemos colaborado en el trabajo de un grupo experimental ya de nuestra facultad, de nuestra Facultad de Ciencias Exactas de nuestro instituto. El Laboratorio de Productos Naturales, el Laboratorio de Investigación de Proteínas y el NEMIP, que es nuestro laboratorio. Hemos trabajado en conjunto junto con, esa es la parte argentina, con la parte, gente de Italia y gente de Uruguay, en los extractos de Lectandra angustifolia, laurel amarillo, que actúa en la inhibición de fosfolipasa que se encuentra en el veneno de estos animalitos de la familia Botrus. Bueno, acá se ve la estructura de 5 compuestos que se encuentran en la fracción activa, la más activa. Las más activas son flavonoides. Algunos flavonoides, por ejemplo, tienen un monosacárido, el esqueleto básico de la quercetina, que tienen en la posición 3, del oxidrilo, tienen pasado en este caso una galactosa, en este caso una rhamnosa, y en este caso son disacáridos que están unidos en esa posición. Estos, o sea, todos son con el mismo esqueleto y están juntos a la misma fracción. Y también este otro que donde acá tenemos oxidrilo, tenemos metoxina. Y está unido a una glucosa. De estos 5 queremos saber cuál es el responsable de esa actividad biológica tan importante. Bueno, hay 2 posibilidades. O que se acerque al sitio activo de la fosfolipasa A2 por el lado del azúcar, o por el lado del azúcar, o por el lado de la quercetina. Esta está simulando el sitio activo. Entonces tenemos 2 sitios, S1 y S2, que también se ven acá, S1 y S2, que es o que se acerca y se produce anclaje por por el lado de la quercetina o por el lado del azúcar. Quiero decir simplemente que esto muestra una vez más, este trabajo permitió, fíjense en el título, dice, probar que estos flavonoides que están en la Lectandra angustifolia pueden inhibir la fosfolipasa in vitro y en sílico. O sea, es una validación de un conocimiento nuestro, de una etnología, de un conocimiento ancestral del uso de esta planta. Entonces tenemos ahora las herramientas para trabajar todo en conjunto y como decía al principio, y ya cierro, ciencia progresa por la simbiótica interacción entre teóricos y experimentales. Así que muy agradecidos a todos, muchísima gente aquí que ha trabajado en este trabajo, que se publicó creo que en el 2023. Bueno, quiero presentar al grupo de trabajo, quiero agradecer también nuevamente, porque tenemos un espacio más grande ahora, que está en la inauguración, cuando estábamos en la foto del día que se inauguró nuestro laboratorio, se amplió nuestro laboratorio. Bueno, allí que les quedará, entonces tenemos la doctora Sosa, Laura Sosa, la doctora María Fernanda Salazar, el doctor Daniel Duarte, el doctor Emilio Angelina, el doctor Petel, que si bien no pertenece a nuestro laboratorio, es nuestro gran colaborador, así que no podemos decir que no pertenece tampoco. Tenemos la tesista Adriano Lucci, que defiende próximamente la tesis, muchos de los resultados también se mostraron acá. Licenciado Matías Miranda, director de Darío Duarte, y no dije nada de él, pero bueno, simplemente quiero decir que les agradezco a todos y que tenemos colaboradores externos, algunos experimentales, otros teóricos, a todos también
les agradecemos. Estas son las tesis que se han dirigido, y por supuesto a todos y cada uno de ellos. Estas son las fotos, acá que les quería mostrar, este es nuestro laboratorio, para estábamos bastante apretados, casi espalda con espalda trabajando, y tanto que para sacarnos esta foto tuvimos que estar en la escalera, pero ahora tenemos, y agradezco a la universidad y a la facultad, un hermoso laboratorio donde podemos trabajar, por supuesto, mucho mejor. Bueno, acá está el profesor Darío Duarte, la doctora Fernanda Salazar, Emilio Angelina, el becario Fernanda, Gonzalo, Leo, el becario de Emilio. Bueno, acá está Nico, a todos, acá está Carlos, becario de Darío, acá está Glaucio, siempre también participando en nuestro laboratorio. Hace como 10 años estamos trabajando desde que era estudiante. Agradecerles a todos. Quiero mostrarles simplemente para que les quede en la presentación la línea de la doctora, que sigue la doctora Fernanda Salazar, que tiene que ver con zeolita, que tiene que ver con catálisis, que tiene que ver con el estudio de las reacciones petroquímicas, que trabaja mucho con investigadores de Brasil, es una gran colaboradora. eh, También el doctor Emilio Angelina, allí mostrando los distintos, que hace el diseño de fármacos asistidos por computadora y mostrando los distintos blancos moleculares sobre lo que se ha trabajado con esta metodología. Acá yo hablé de la dopamina, mostré algo del BACE1, pero nada, la base 1, que también es para eliminar las placas de la beta amiloide, y la fosfolipasa. Bueno, y ahora esto seguramente querrá decir que está en colaboración o unión entre lo que se conoce sobre, se conoce sobre lo que se ha trabajado en Zeolita y ahora trabajar en la administración de fármaco a través de materiales silicios. Bueno, y acá simplemente para mostrar, el doctor Darío Duarte está trabajando en reacciones atmosféricas, unas reacciones sumamente, él trabaja en reacciones que podríamos decir de pocos átomos, pero este nivel de cálculo que está acá es sumamente potente, sumamente fuerte. este, entonces es muy interesante los trabajos las reacciones que ocurren en la atmósfera mediadas por halógeno. Eh, a todo ello lo tenemos en la universidad, así que seguramente pronto lo estaremos escuchando, a- a- aprovechando iniciativas como esta, a las cuales felicito. Bueno, quiero decir entonces, acá terminé, que así como en el 2005 presentábamos este curso de posgrado de Química Teórica Computacional, la doctora Laura Sosa y yo, en la UTN, Facultad Regional de Resistencia. Bueno, ahora ya el año pasado, creo que por fin el año pasado, ya tenemos el curso Introducción a la Química Teórica Computacional, dictado de forma virtual por el doctor Duarte y el doctor Víctor Rayón de España, de la Universidad de Valladolid, con la colaboración también del licenciado Martín Miranda, quien estuvo unos meses, que está en un doctorado contutelado entre Rayón y Darío Duarte. Así que esto continúa, la historia continúa, señores. Gracias por la atención y nuevamente decir que nuevos conceptos y nuevas ideas son el resultado continuo progreso en el desarrollo de nuevas herramientas, donde los métodos mecanocuánticos con mayor sofisticación demuestran mayor certeza en la predicción de las propiedades observables, permitiendo su aplicación a situaciones cada vez más realistas y complejas. Bueno, estos desarrollos conllevan nuevas interpretaciones y en muchos casos muestran la necesidad de rever y modificar conceptos establecidos. Bueno, muchas gracias a todos. Acá solamente les muestro para que quede, para el que lo pueda ver. Si entra en la página de la UPAC, puede ver la definición del enlace de hidrógeno en el 2009. En el 2013 la definición del enlace de halógeno. Fíjense como acá hablaban del enlace de hidrógeno primero y otras interacciones intermoleculares. En el 2013 ya hablaban de
categorización de enlaces de halógeno y otras interacciones no covalentes. Y después, no dice el año, pero después del 2016 ya sale la definición del enlace calcógeno y en todos hace referencia a al mismo tipo de concepto. Se trata de interacciones no covalentes, donde a lo largo de la tabla periódica muchos átomos pueden participar con su carácter dual como nucleófilo y como electrófilo, o sea, con zonas deficientes de electrones y con zonas ricas en electrones. Bueno, ahora sí, no sigo más. Muchas gracias. Gracias, Nélida, una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.